Bueno, buenas tardes para todos y todas. En función de no haber tenido clases la semana pasada, producto de la licencia médica que tuve, para esta semana me pareció conveniente acompañar el trabajo que está en el campus, en la plataforma, a través de un video explicativo sobre el tema que ustedes se van a encontrar ya el día de hoy o a más tardar mañana a la mañana, ya lo tienen disponible. Entonces, siempre en el espacio de la plataforma tenemos el guión de clase, los recursos que nosotros vamos a utilizar, el punto de partida sobre el cual estamos trabajando, y también las actividades virtuales que hacen a la configuración del presentismo de cada uno de ustedes. Y el punto de partida de esta temática tiene que ver con la profundización un poco del pensamiento de Sócrates, el conflicto o la controversia histórica entre el personaje de Sócrates y los sofistas, y a partir de allí plasmar dos ideas que están vinculadas a la perspectiva de lo que podemos entender hoy como el relativismo filosófico, práctico también, y del subjetivismo filosófico y también en el orden práctico del mundo, del mundo del trabajo, digamos, ¿no? Obviamente que nos paramos de una posición crítica sobre estas dos perspectivas, tanto subjetivismo y relativismo, tratando de plantear una tesis central, que es que existen algunas verdades que son como nuestros soportes, que son como nuestras eh, espacios sólidos donde podemos apoyar otras verdades, ¿no? Que pueden ser un poquito más cambiantes, pero que algunas verdades trascienden a nuestra perspectiva o a nuestra mirada. Van a encontrar un texto, y lo que voy a hacer ahora es tratar de ir recorriendo el texto con el que ustedes se van a encontrar, explicando un poquito esta posición, ¿no? Nosotros, cuando desarrollamos el pensamiento de Sócrates, habíamos visto que esto se da en el marco del surgimiento de la democracia ateniense. ¿Qué significa la democracia ateniense? Que todo ciudadano ateniense libre podía y debía en algún sentido participar, especialmente aquellos atenienses de las clases sociales más altas, podían y debían participar de los asuntos públicos, ¿sí? De la cosa pública, ¿no? Este es el surgimiento de la democracia, participar en las asambleas de las problemáticas de la sociedad ateniense. Y esto lleva como correlato una necesidad clave, que es la de formarnos y la de prepararnos. Es decir, si una persona quiere participar de la vida política, lo que tiene que hacer es formarse en la vida política. Y la formación de la vida política en ese contexto es las disputas políticas, el discurso. Entonces aparece una mirada eh, acentuada, en donde el protagonismo principal está dado por el discurso y por la palabra. De hecho, hay unos textos que dicen que gracias al poder de la palabra, y en esto es real, ¿no? Esto es así, somos seres o ciudadanos libres, ¿no? Porque en ella podemos expresar nuestras ideas. Si uno lo lleva al contexto de hoy, sentirse libre es también poder expresar su pensamiento, su visión, y que nadie pueda eh, criticarte por ello. O criticarte sí, pero no aniquilar tu posibilidad de hablar o de tomar la iniciativa para poder pensar o decir algo, digamos, ¿no? En ese sentido, si un ciudadano, en el contexto de la democracia ateniense, era sometido al tribunal por algún tipo de acusación, como no existían los abogados, tenían que defenderse a través de la palabra. Uno debía hablar bien, ¿sí? Eh, no solamente habría que, uno tenía que hablar, sino que tenía que saber hablar, ¿no? Y tenía que saber justificar sus argumentos y su discurso, y rebatir los argumentos del otro, ¿no? Imagínense una disputa política hoy, como cuando se hacen los debates presidenciales, entonces, con algunos temas planteados: economía, política, educación, en donde el exponente tiene 3 minutos y el adversario tiene las preguntas a partir de lo que dijo el otro, y así sucesivamente se van matando en esa, en esa lucha política, digamos, ¿no? Porque era importante el hecho de poder plantear las ideas y justificarlas. Bien, en este contexto es que surgen los llamados sofistas, que es lo que vimos la clase pasada,
que eran maestros extranjeros que venían, que deambulaban, en algunos casos eran más itinerantes, en otros casos, como el caso de un personaje que va a aparecer ahí en el texto como Gorgias, funda una escuela, una escuela de discurso, en donde los temas centrales eran la retórica, la gramática, la lógica, eh, y, y- y aquel que podía participar pagaba una alta suma de dinero para poder formarse en ello, ¿no? Sócrates también está en este contexto, ¿sí? Sócrates también era uno de los sabios de la época con ese reconocimiento propio que eran los sofistas, porque fíjense que el término sofista es un término que ha tomado un sentido peyorativo en el mundo en el que nosotros vivimos, pero si uno se remite a la impronta propia, de la etimología, viene del sofos, el sofista viene del sofos y el sofos es el sabio. ¿Se acuerdan aquella clase cuando hablamos de filosofía y la definición de Pitágoras acerca del filósofo como el amigo o el amante de la sabiduría, ¿no? El filósofos, ¿no? El amante de la sabiduría. Entonces, estos hombres tenían un reconocimiento social, académico, y eran muy requeridos, y cobraban un dinero alto por formar a los jóvenes de la época, ¿no? Bueno, ahí se produce la lucha del contexto, ¿no? Sin embargo, esto que es histórico también nos remite a una problemática que es la que estaba mencionando al principio, que es el surgimiento de una postura filosófica en cierto sentido, ¿sí? No es completamente filosófica porque en realidad el término es contradictorio, de un relativismo, ¿sí? Que si bien es cierto, en este contexto es un hecho que se da, podríamos trasladarlo tranquilamente a las problemáticas propias que nosotros tenemos y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Podríamos plantear un primer punto como un escepticismo más individual, eh, un escepticismo más histórico y un escepticismo más, si queremos llamarlo, a nivel social. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Pero estos son los puntos centrales, ¿no? Emparentado con las posiciones del escepticismo, el subjetivismo, esto habíamos hablado también en clase, también aparece como una perspectiva individual, aparece como una mirada más social, si queremos llamarlo, y también un subjetivismo histórico. Bien, explico un poco el contexto histórico a partir de los textos y después lo trasladamos a las posiciones propias filosóficas y que pueden ser algo que pueden perdurar en el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el apunte que ustedes van a encontrar como recurso es el que yo les voy a mostrar ahora en pantalla, que es el texto que habla sobre la controversia entre los sofistas y Sócrates, ¿no? Bien, estaba mirando el texto. Este es el texto que ustedes van a encontrar. En realidad es un apunte, y dentro del apunte, que son mis apuntes, encontramos los fragmentos del diálogo Gorgias, por ejemplo, Protágoras, y para este tema, y todo lo que estamos viendo en esta primera unidad, pero este tema puntualmente en el manual de Gambra, que se encuentra en nuestra bibliografía, podemos trabajar Sócrates y Sofistas. Ese es el título del capítulo que se encuentra en el libro, ¿vale? Si ahí van a encontrar una bibliografía más amplia sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, yo lo que quise plantear eran algunos ítems sobre los cuales vamos a recorrer, que tiene que ver con la idea del sofos, el amigo o el amante de la sabiduría o el sabio. No voy a ahondar mucho en esto porque lo hemos trabajado. La noción de apertura, la imagen del mundo de estos hombres que intentan, a partir de una apertura y en el surgimiento de la filosofía, de pensar de que existen algunas verdades que trascienden el mundo circundante que nosotros vivimos y contemplaban en ese momento, la palabra y la retórica, el artilugio del lenguaje y el ideal ateniense acerca de la educación de la polis. A partir de esto, desarrollo el texto y finalmente haré algunas conclusiones, ¿no? Bueno, eh, esto lo vamos rastreando así como muy rápidamente, porque es lo que venía diciéndoles hace un ratito, ¿no? Que el habitante de Grecia, y específicamente el de Atenas, ¿sí?, a la que nos estamos refiriendo, es un ciudadano, un hombre de la polis es la ciudad-estado,
que puede participar de su gobierno a través de sus diversas instituciones, especialmente de la Asamblea, porque en la Asamblea se debaten los temas y se discuten los temas de la polis. De hecho, uno de los discípulos de Sócrates, uno de los más reconocidos y que después vamos a trabajar, tiene como una cercanía a la vida política y conoce a Sócrates en ese intento de formarse para la vida política y gracias a entablar esta cercanía con el maestro Sócrates va virando un poco a la cuestión de la filosofía, ¿no? Entonces era importante hablar, y era importante hablar bien, no habían abogados, no había quien te defendiera, por lo tanto el ciudadano debería estar preparado y este es un poco el ideal de la aparición de las nociones de la retórica, del buen hablar, de la oratoria, del discurso, del lenguaje, porque el principal objetivo era convencer a los interlocutores de las posiciones que se van tomando. ¿Sí? Bien, avanzo un poquito. Aunque esté en el manual, ustedes lo van a ir viendo, y porque el hombre con todas sus potencialidades, voy al texto que está sobre, resaltado, con todas sus potencialidades y sus realizaciones pasa a un primer plano, dando origen a saberes y técnicas que lo hacen cada vez más conscientes de sí y comienzan a independizarlo de los dioses. Esto no lo habíamos charlado en clase cuando hablamos de este proceso o este paso de la filosofía que previamente tiene que ver con la mitología. Las explicaciones de otro momento, ¿sí? En la literatura mitológica, por ejemplo, los poemas de la Ilíada y la Odisea, son explicaciones que hay una intervención divina para determinadas cuestiones cotidianas, ¿no? Bueno, en este contexto del surgimiento de la palabra, el hombre, el ciudadano, se empieza a preguntar y trata de lograr una independencia respecto de los dioses. Por eso se produce el paso de la mitología a la filosofía, es decir, la búsqueda de las eh, razones, no tanto explicaciones mitológicas de los hechos también cotidianos, ¿no? Este es el proceso de cambio, ¿no? De hecho, el proceso puede ser tan fuerte que una independencia absoluta de este lugar que tenía el hombre respecto a los dioses puede ser hasta peligroso, diríamos, ¿no? No lo es tanto en Platón, pero sí en esta nueva cosmovisión, digamos, ¿no? Digamos, buscar las razones, buscar las explicaciones, buscar fundamentos racionales, y no tanto explicaciones teológicas o mitológicas, ¿no? Y es acá cuando surge una frase que ha quedado en la historia de la filosofía, seguramente ustedes lo escucharon o lo van a escuchar cuando ustedes encuentren este conflicto entre Sócrates y los sofistas, un personaje llamado Protágoras, ¿no? Ahí lo estoy citando al pie de página, que tiene la frase muy famosa y conocida: el hombre es la medida de todas las cosas. Eh, y en definitiva, el hombre, que es la medida de todas las cosas, termina siendo la medida del ser, de la verdad, ¿no? Esta es la justificación, por así decirlo, de cierto subjetivismo y cierto relativismo en esta explicación. El hombre es la medida de todas las cosas, es como llevarlo o extrapolarlo hacia los confines eh, más tajantes, digamos. Decir que el hombre es la medida de todas las cosas es pensar de que el hombre puede acomodar la realidad a su propia mente chiquitita, ¿no? Como si yo le dijera en este momento a ustedes, chicos, ¿qué es la verdad que están viendo delante de ustedes? Y ustedes me digan, profe, la verdad que está viendo usted delante es la verdad que usted tiene en la mente. Y yo podría tomar como punto de partida de esto, sí, la verdad para mí es la que yo estoy viendo en mi mente. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una distorsión de los colores, si tuviera una distorsión de lo que está delante mío, si no escuchara bien, si no viera bien, probablemente existan cosas de la realidad que se me escapan. Entonces yo no puedo atribuir de que la medida de la realidad está puesta por la mente humana, porque en realidad la mente humana lo que hace es tomar la realidad según lo que ve y percibe, pero la realidad tiene una medida propia, que es independiente de mi mente o independientemente de si yo lo veo o no veo. ¿No? Es como decirles, miren, yo estoy viendo una computadora delante mío, pero por ahí,
Si quiero decir, miren, yo pongo la medida y acá no existe nada delante mío, eh, por más que esté la computadora, yo puedo pensar de que esto no tiene una realidad. Fíjense que cuando nosotros queremos acomodar nuestros discursos a nuestra medida, a nuestra mente, lo que se produce es un efecto propiamente de cierta soberbia intelectual. Pensar de que nosotros tenemos la verdad de todo y que la medida de la verdad se encuentra en nuestra mente. Y nosotros no somos la medida de la verdad, nosotros somos receptores de la verdad, que es completamente distinto, ¿no? Cuando yo quiero acomodar las cosas de la realidad a mi medida, lo que suele suceder muchas veces es llevarme o jugarme un mal paso, porque cuando me confronto con esa realidad termina siendo perjudicial para mí, ¿no? En general tendemos a decir, tratemos de ser más objetivos y mirar las cosas como son, eh, y en ese sentido podemos estar en cercanía más de la verdad, eh, pero de una verdad que se encuentra independientemente de mí, porque las cosas y la realidad siguen estando independientemente de mí, de cómo las veo o cómo las percibo. Esto no anula mi perspectiva subjetiva, también lo habíamos visto en clase, ¿no? Pero que no anule mi perspectiva subjetiva no significa que yo considere todo como algo muy subjetivo a mi modo de percibir la realidad de las cosas, ¿no? Acá, eh, llevarlo a un extremo puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso porque no me acomodo yo a la realidad, sino que quiero que la realidad se acomode a mí, inversamente, ¿no? Subjetivismo, relativismo. Relativismo es todo, es según el cristal con que se mire o con que se mira, ¿no? Todo es relativo a una mirada, y las cosas de este mundo también. Y es verdad que cada uno tiene una perspectiva distinta de las cosas, de la realidad y del mundo, pero esas perspectivas siempre son mis perspectivas, no son la perspectiva, ¿no? Que yo vea o que no vea es un problema de mi modo de concebir la realidad, ¿eh? Y no tanto de la realidad en sí misma, ¿no? Eh, no sé, yo puedo pensar que soy el mejor, ¿no? Programando o en matemáticas, pero calculo que la realidad está más cercana a lo que me dirá mi profesor. Mira, Jorge, no sos tan bueno en matemáticas y tenés que estudiar más matemáticas. Entonces, si yo acepto lo que es independientemente de mi mirada, puedo estar más en cercanías de una verdad que está fuera de mí. Ahora, si yo traslado todo esto y siempre digo, miren, profesor, usted tiene una percepción, yo tengo mi percepción y yo soy el mejor, bueno, ahí entramos en una categoría de cada uno mira la realidad según el cristal de donde está parado y donde está mirando, ¿no? ¿Anula esto mi posición, mi lugar, mi modo de entenderlo? No, no lo anula para nada. No, 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 siempre estamos mirando desde el lugar, desde un lugar, pero ese lugar no agota completamente todo lo que la realidad tiene para mostrarme y decirme. Esto lo charlamos mucho en clase. En este contexto, voy a texto que está remarcado, se dará la formación del político, el hombre público, del futuro gobernante, educación que estará a cargo de los sofistas, quienes despliegan su actividad en la segunda parte del siglo V. Los maestros fueron los sofistas, quienes creyeron enseñar la arete política. La arete se traduce virtud, la virtud política, ¿no? Pero acá hay una diferencia, ¿no? Y esta es la cuestión, el meollo del conflicto, ¿no? Que una cosa es que el maestro, o el sabio, o el profesor, o el sofista, digamos, ¿no? Te enseñe a acomodar las cosas para el discurso y para lograr convencer, y otra cosa es que te enseñen el discurso, el artilugio del lenguaje para tratar de llegar al concepto de verdad. Aquí aparece en profundidad toda la visión socrática, ¿no? A Sócrates se le llama el filósofo de las esencias, porque el punto de partida de Sócrates es suspender el juicio de todo lo que sé, inclusive aquellas cosas que creo que sé, y tratar de buscar una verdad. Es tratar de buscar una verdad esencial, fuerte, fundante. Entonces, todo el andamiaje que uno podría trabajar, que tiene que ver con la palabra y el discurso y la retórica, están en función de llegar a esa verdad. Para el sofista, lo importante era convencer. Para el político de esta época, lo importante era
utilizar todo el andamiaje del lenguaje o el artilugio lingüístico para convencer al auditorio. Entonces no es lo mismo convencer por causas deshonestas que aún a costa de, no sé, de llegar a una verdad que sea dura, acercarnos a la verdad. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Bien, ahora lo vamos a ver con Gorgias, que nos va a dar una prueba un poquito más palpable de esto. La formación del orador, pues, el hombre político es el que tiene un juicio prudente, bien fundamentado y comunicado con oportunidad, y de manera convincente. Esta es la formación del político, la manera convincente de poder llegar. De tal manera que si un político podría decirte que algo es blanco y al día siguiente esto blanco podría ser negro, si vos tenías la capacidad de convencer al auditorio, era válido porque era el recurso que tenían los políticos. Para Sócrates no. Lo blanco es lo blanco, y lo negro es lo negro, y no hay medias tintas con esto. Llegar a la esencia de lo blanco implica adecuarnos a la realidad a la cual estoy enfrente. De cualquier tipo, de cualquier orden que se quiera, ¿no? Recuerden el video que vimos de Darío Zeta en la clase pasada. La enseñanza que impartían era colectiva, el curso duraba de 3 a 4 años y era pago, hecho que produjo un gran escándalo para la época. No porque esté mal por cobrar, sino que cuando vos enseñás solo para cobrar, podés distorsionar tu discurso porque el objetivo es el recurso monetario únicamente. Entonces, con que yo logre mis objetivos, páguenme. Ahora, si yo me adecuo a, a las nociones de verdad, desde el término de la filosofía, me parece que hay cierta otra problemática que surge, que es la cuestión ética, digamos, ¿no? Es como si yo les dijera, hay dos modos de hacer negocio, ¿no? Y de las dos maneras puedo ganar plata. Uno es hacer negocio honestamente y el otro es hacer negocio deshonestamente. Eh, Hay un debate ético sobre eso. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, cuando uno se forma también en la vida profesional, hay cuestiones éticas que aparecen, digamos, ¿no? No solamente aprovecharme de una situación para ganar dinero, sino que si yo estoy brindando un servicio, tengo que brindar el mejor servicio. Y brindar el mejor servicio, creo, entiendo que el punto de partida es manejarme éticamente como corresponde, ¿no? Y tratar de ser lo más honesto posible. No es lo mismo. En el ámbito de las empresas esto se maneja mucho porque las empresas consideran que la transparencia de hacer negocios, el debate ético, los códigos de ética, los valores en una institución son la clave para poder hacer negocios sustentables. Y en cierta medida, no en cierta medida, en general esto es así, ¿no? Si uno hace un negocio deshonesto, probablemente pueda hacer un negocio deshonesto una vez, pero en la siguiente vez no te va a llamar nadie porque ya te conoce. Bien, lo mismo sucedía con este ejercicio de la educación, con este ideal educativo de la, de la época de los atenienses, ¿no? Protágoras, quien tuvo un altísimo concepto de su profesión, a la que denominó tecné, tecné se traduce técnica para distinguirla de la ciencia, se trata de la verdadera educación del hombre para la vida pública, de la transmisión de la cultura, ¿no? Hecha de conocimientos como fundamentos del humanismo. Eh, Acá lo que hacen los sofistas es confundir los medios con los fines, ¿no? La técnica para el sofista es el fin, para Sócrates la verdad, llegar a la verdad. Utilizando la técnica, sí, utilizando la técnica, pero la técnica al servicio del fin. Cuando invertimos los valores, ¿sí? La técnica se convierte en el fin en sí mismo y, bueno, ahí se producen los problemas porque la finalidad es convencer, la finalidad es utilizar la técnica, la finalidad es utilizar la palabra, la finalidad es engañar. Bueno, si logro eso y si logro mi cometido, estoy enseñando bien eh, o formando bien, digamos, ¿no? A los discípulos. Bien, bien, bien. Este es un texto de Protágoras, fíjense. Declaro que soy un sofista y que educo a los hombres. Oh joven, si vienes conmigo, esto aparece en los diálogos platónicos, ¿no? Si vienes conmigo, podrás retomar a tu casa mejor ese día y al día siguiente mejor y así cada día. Siempre progresando hacia lo mejor. Quien venga a mí no aprenderá sino aquello por lo que vino. Esta ciencia es la prudencia o el buen consejo.
acerca de los asuntos propios a fin de administrar del mejor modo la propia casa, y también acerca de los asuntos de la ciudad para hacer y decir en favor de la mejor manera posible. Para eh, educar, hacer y decir en su favor de la mejor manera posible. Sócrates responde en ese diálogo: me parece que te refieres al arte y la técnica de la política, y que prometes hacer hombres buenos ciudadanos. Para Sócrates, con cierta ironía, está claro que hacer buenos ciudadanos no significa utilizar la técnica para la política, ¿no? Sino que está denunciando en algún sentido eh, este, este recurso de invertir el fin con los medios, ¿no? Bien, hasta acá esta es la discusión y el debate, ¿no? Y acá puse en el apunte algunos de los temas sobre los cuales se charlaba, ¿no? En cuanto a lo que atañe a la materia, se analizan algunos puntos centrales: dialéctica retórica, la gramática, la dialéctica, eh, podría definirse como el arte de la discusión, esta era la enseñanza, eh, y la retórica, el arte de hablar, ¿no? De persuadir. Ahora, volviendo otra vez al concepto de la técnica, los medios y los fines, ¿no? Yo puedo persuadir, y puedo utilizar la retórica, el arte de hablar, de persuadir mediante la palabra, ¿no? Ahora, yo puedo persuadir para el bien o puedo persuadir para el mal. Eso es invertir los términos e invertir los medios y los fines, ¿no? Borges dice: afirmo que el arte de la retórica versa sobre las palabras. Tiene por asunto los más grandes asuntos humanos, oh Sócrates, y los más importantes. Se trata del más grande de todos los bienes, porque es al que le deben los hombres su libertad. Corto ahí la frase porque me parece que esto es magistral. ¿Y por qué me parece que es magistral? Hago un corte allí. Me parece magistral porque Borges tiene razón. Borges es un personaje dentro de los diálogos platónicos, y Borges está explicando de que el arte de la palabra, el arte del discurso, el arte de hablar bien, es un hecho que patentiza nuestra libertad. Y lo podríamos aplicar también para el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que un sujeto libre es un sujeto que también puede expresar sus ideas. Y en ese sentido le doy la completa razón a este fragmento de Borges, este sofista. Si nosotros no pudiéramos expresar nuestras ideas, nuestras palabras, y la sociedad no pudiera expresar su propio pensamiento, nuestra democracia, ¿no? Estaría bastante más limitada. Si no nos educamos para formarnos como ciudadanos de nuestra sociedad, en donde podamos intervenir en las cosas de la sociedad, en el mundo en el que vivimos, no somos tan libres como pensamos. No se trata de una libertad de hacer simplemente lo que uno quiere o lo que uno le gusta, sino la libertad es tratar de conquistar ese lugar en donde yo puedo transformar hechos de la realidad y de mi entorno. En ese sentido, cuando hablamos de libre expresión, es una manifestación también de nuestra mayor dignidad. Expresarnos expone en algún sentido o patentiza en algún sentido nuestra capacidad de poder ser ciudadanos libres, ¿no? Mostrarnos frente al otro, rebatir las ideas, escuchando, tolerando y tratando de tomar las mejores decisiones para el mundo en que nos rodea. Esto tiene que ver un poco con esto, ¿no? A dónde apunta también nuestro hecho de ser libre, ¿no? Bien, espero que estemos bien por ahora. Ya termina el video explicativo. Pero me llamó mucho la atención cuando leía esto porque es verdad, digamos, ¿no? Gran parte de lo que nosotros consideramos como ciudadanos libres tiene que ver un poco por, obviamente, movernos hacia donde queremos, hacer las cosas que nosotros queremos, tratar de manifestar o llegar a los lugares donde queremos llegar, ¿no? Seguramente algunos tendrán su libertad más recortada, porque, no sé, no tengo todos los recursos para hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, un emprendimiento, ¿no? Quiero un emprendimiento y me faltan los recursos. Bueno, seguramente habrá que hacer algún trabajo adicional, pero el hecho de pensarlo y de quererlo y de hacerlo implica también nuestro modo de ser libres. Y fundamentalmente el concepto de la palabra, de conquistar nuestra libertad a través de nuestras expresiones y de nuestros puntos de vista y nuestro pensamiento.
Bien, ¿qué tema sugiere este apunte, ¿no? Para profundizar esto que nosotros ya vimos la clase pasada con el pensamiento de Sócrates, de la mayéutica, de la enseñanza con los discípulos, la cuestión de la técnica y los fines, ¿no? La técnica y los fines. La técnica son los medios, los recursos. La técnica tiene que ver con utilizar todos los caminos para alcanzar los fines. Los sofistas habían invertido esto y utilizaban la técnica como fin, que es convencer. Sócrates quería convencer, quería persuadir, quería intercambiar ideas con el discípulo, cuestionarlo, repreguntarle, porque su único fin era llegar a las esencias, y esto en definitiva es llegar a la verdad. Primer punto. Segundo punto, el relativismo y el subjetivismo. Todo es según el cristal con que se mide. Con que se mide y con que se mira, con que se palpa. Eh, en cierta medida sí, pero ojo, ojo con esto. Eh, el- el- la perspectiva en la que yo estoy parado y posicionado es una perspectiva bastante contextual. Contextuarlo le da un lugar, una mirada, una perspectiva. Pero lo que yo estoy viendo es un lugar, una mirada, una perspectiva desde un lugar, desde una mirada, una perspectiva, no lo es todo. El realismo que nosotros proponíamos al definir filosofía es un realismo que intenta mostrar una apertura a la realidad. Es decir, sabemos muchas cosas, sí. Sabemos todas las cosas, no. ¿Tenemos una mirada sobre la realidad? Sí, pero es una mirada. Nosotros estamos en filosofía transitando de que existen eh, modos de concebir la realidad más amplios. Y esto es necesario porque en la vida académica lo que necesitamos es apertura. ¿Sí? Lo que me dan mis profesores es una parte. Lo que yo tengo que hacer es transitar esa parte de la mejor manera y tratar de indagar cada vez más, ¿no? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en la primera clase sobre el concepto de posverdad. ¿Sí? Recuerdo que ahí en las primeras clases eh, Micaela manifestaba y nos daba el concepto de posverdad, eh, cómo las verdades se diluyen según nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras emociones, ¿no? Pero mi verdad no es la verdad, es mi verdad. Por lo tanto, el mundo de la ciencia, especialmente el mundo de la ciencia, eh, transita sobre verdades fundantes, sólidas, que no cambian por una mirada y por una perspectiva. Es decir, 2 más 2 me garantiza que es 4 acá y en la China. 2 más 2 me garantiza, y la ciencia me garantiza que los edificios no se deberían caer, aunque en algunos casos por errores humanos se caigan. Pero la ciencia trabaja sobre constantes, y esas constantes implican salir nuestro lugar de la opinión y transitar el mundo de la ciencia, ¿no? ¿Puedo cosificar la realidad? Sí, la puedo cosificar, pero es peligroso porque ahí cometemos e invertimos otra vez el orden, ¿no? Acomodo la realidad al modo de Protágoras a mi medida, y esto es bastante peligroso. Las esencias socráticas son la verdad, ¿sí? Llegar a la esencia, en Sócrates llegar a la verdad. ¿Existe alguna verdad? Bueno, Sócrates lo testimonia con la propia vida, ¿no? Aún a costa inclusive de la propia vida. Fíjense que no hay una conveniencia, no hay un según el cristal. No, no. Si la verdad es esto, para Sócrates era asumir con su propia vida el testimonio de su verdad, ¿no? Bien, esto tiene que ver con un concepto de ética que después lo vamos a trabajar. Me pareció interesante en el surgimiento de la democracia ateniense esta idea de la formación de los jóvenes como el humanismo frente a la lógica de la política. Eh, creo que la formación, creo que la enseñanza de transitar un estudio también en algún sentido nos hace más libres, porque nos permite tener más perspectiva de verdad y realidad. Otro aspecto que me pareció como para trabajar es ser y parecer, digamos, ¿no? Digamos, convencer, persuadir, para parecer es una cosa. Ser es completamente distinto, porque nace desde el fondo de las entrañas de una persona. Y esto tiene correlato con este último punto. Ser, obrar, actuar, decir. El decir es manifestación un poco de lo que somos, ¿no? Cuando no es así,
invertimos la frase también, haz lo que yo digo, pero no lo que hago, lo que yo hago, bueno, ahí hay como una distorsión ética también en el fondo, que es hasta deshonesta en cierto sentido y que a veces molesta, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? Si criticamos a los políticos porque, no sé, hablan de la pobreza y se mueven en lugares de lujo. Pero nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando a veces nuestra palabra se ha corrido del lugar de nuestros propios valores humanos, ¿no? Ser, obrar, actuar, decir. Bien, siempre las clases tienen un foro abierto para poder compartir dudas, sugerencias, preguntas, y junto con esta clase expositiva va a haber una tarea eh, que, bueno, la voy a subir en breve para que puedan ir completando la asistencia de esta semana. Bueno, les agradezco mucho la atención, gracias por el apoyo incondicional que hemos tenido durante estos días, y espero verlos el martes que viene. Les mando un saludo, chicos, buena semana.